Bien, comenzamos entonces el avance del día de hoy, resistencia eléctrica. ¿Qué es una resistencia eléctrica? Es la propiedad de algunos materiales de oponerse al flujo de electrones. Esto es teoría. Perdón, es pregunta de examen. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición de algunos materiales de oponerse al flujo de electrones. ¿Quién me dice qué es el flujo de electrones? ¿Quién me dice qué es el flujo de electrones? El flujo de electrones es lo que genera la corriente eléctrica. Correcto, esa es la definición, ¿verdad? Ayer en el video, en el primer video de teoría, indicaba clarito la definición. ¿Qué es corriente eléctrica? Es el flujo de electrones. Entonces, acá, ¿qué dice? Es la propiedad de algunos materiales de oponerse al flujo de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que se opone. Es un componente que va a dejar pasar harta corriente, baja corriente o más o menos la mitad, por así decirlo, ¿no? Este componente en realidad es todo. Un foco, un televisor, una radio, su microondas, su refrigerador, un reflector, cualquier componente eléctrico, electrónico que nosotros conectemos, automáticamente se convierte en un componente de resistencia. ¿Por qué? Porque cada componente va a dejar circular cierta cantidad de corriente, ¿sí? Se deben acordar de la práctica, ¿no? En la potencia alta, obviamente han visto de que hay consumo elevado de corriente. Y en potencias bajas hemos tenido corriente de consumo bajo. En la práctica que van a hacer y en el video también, que en un minuto lo voy a publicar en plataforma, también está explicado en pizarra y ahí se van a dar mejor cuenta sobre lo que hace la resistencia. Es la diferencia de potencial en bornes o terminales de un elemento resistivo puro. Es directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por él. Las resistencias se representan con la letra R. Esto es muy importante. Y el valor de estas se mide en ohmios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo represento? Me indica. Si yo quiero escribir el valor de una resistencia, su unidad de medida de la resistencia son los ohmios. Resistencia, ahora sí. Resistencia es igual a 330 ohmios. ¿Está bien? También tenemos lo que son kiloohmios y también tenemos lo que son mega ohmios. No van a confundir con amperes. En amperes hemos utilizado esto, miliamper. Edson Maldonado, tu audio, por favor. Ohmios, kiloohmios, megaohmios. En este caso no se confunda, ¿no? Por eso acá está en mayúscula y aquí está en minúscula. En mayúscula significa mega y en minúscula significa mili. Sigamos. El ohmmetro. ¿Qué es el ohmmetro? Es un instrumento destinado a medir valores de resistencias. La unidad de medida es el ohm, o sea, el ohmio. Este instrumento no posee polaridad. La medición de resistencia es uno de los bornes del elemento resistivo desconectado del circuito. Ohmmetro. Medición de la resistencia. Importante, el ohmmetro se conecta en paralelo con el elemento resistivo a medir. El elemento resistivo no debe estar conectado al circuito, de lo contrario se puede incurrir en error en la medición o deterioro del equipo. Acá, por ejemplo, esto que están viendo acá, esta parte de acá, es la simbología de un resistor eléctrico, ¿sí? Y aquí está el ohmmetro. ¿Y cómo está siendo medido? Por ejemplo, hagamos de cuenta que este es el chicotillo rojo y este es el chicotillo negro, o viceversa, no tiene polaridad. Entonces, si vemos en un multímetro, fíjense, acá está la parte de ohmiaje, y este es un resistor, que ya más adelante les voy a pedir un material, posiblemente para el lunes, para que empecemos a medir. En los instrumentos de medición que estamos usando, es este de acá, lo voy a ampliar para que se pueda ver mejor. Ahora sí ya lo están viendo. Acá está el símbolo de ohmios, ¿sí? Y acá tenemos lo que es, en el primer video para utilizar el multímetro, ¿se acuerdan? Hemos utilizado como continuidad, ¿verdad?
Esto de continuidad también se le denomina probador de diodos. Y entonces aquí tiene el primer valor, 200. Pueden ir fijándose sus multímetros, por favor, los que están con el multímetro a mano. 200. Tengo 2K. Tengo 220K. Perdón, 2K, 20K. Luego tengo 200K. No se nota bien, porque está un poco borroso. Por eso les digo, fíjense en su multímetro. Tengo 2M, 20M. ¿Qué significa? 200 ohmios que puedo medir componentes hasta 200 ohmios. 2K ya sería 2 kiloohmios. En el video que les voy a subir más ratito, está ahí representado cuánto equivale 1 kiloohmio, que son 1000 ohmios, y cuánto equivale 1 mega. 1 mega equivale a 1.000.000 de ohmios. Entonces tengo 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 2 megaohmios y 20 megaohmios. Esos serían los límites para realizar mediciones. Sigamos. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la forma de medir. Acá. Tenemos aquí el resistor y podemos medir. Sé que hoy día no les he pedido este material, no se preocupen. Hoy día la práctica que tienen que hacer va a ser con sus focos. Van a medir la resistencia de sus focos. Ahora, pregunta. Cuando nosotros nos electrocutamos, el cuerpo resiste, ¿verdad? Resiste el cuerpo. ¿Por qué resiste el cuerpo? En algunos resiste más, en otros resiste menos, obviamente. ¿Por qué resiste nuestro cuerpo electrocutarnos? Porque nosotros tenemos una resistencia. Si nosotros agarramos las dos puntas del multímetro, vamos a podernos medir la resistencia. Vuelvo a repetir, en el video que voy a subir, también ahí está mostrando cómo ustedes se pueden medir su resistencia de su cuerpo mediante el multímetro. Obviamente, en el caso nuestro, esta resistencia varía. Un día puede ser elevada, otro día puede ser baja, ni el día, ¿no? Cada cierta cantidad de horas puede cambiar nuestro valor de resistencia. Entonces, a eso se refiere lo que es resistencia eléctrica. Es la oposición al flujo de electrones. Acá tengo yo componentes que lo vamos a ver ya en las subsiguientes clases, que son denominados resistores. Estos resistores ya son de parte electrónica, ¿sí? Su simbología, como mostrábamos hace rato en el texto, que acá les dije, ¿no? Esto significa resistor, solo este símbolo de acá es el mismo que está acá. Aquí hay un símbolo, ¿sí? Este símbolo de acá representa a este componente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el resistor? El resistor, como dice, se opone al flujo de electrones, o sea, no deja pasar. ¿A qué refiere? Aquí, por ejemplo, hay una imagen, que hay una resistencia, ¿sí? Fíjense, aquí está la resistencia o el resistor. Estos círculos azules representan la corriente, por eso la pila está enviando. Entonces, la pila empieza a mandar acá todo lo que tiene en fuerza, ¿no? Empieza a mandar todo lo que tiene. ¿Y qué hace la resistencia? Presiona, por ejemplo, aquí está representando, ¿no? Como un dibujito de colegio, más o menos. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está dejando pasar poca corriente. Por eso dice, fíjense, tiene la función de oposición al flujo de electrones. O sea, ¿qué es lo que hace la resistencia o el resistor eléctrico en el caso de televisores y todo, cosas por el estilo? Va a impedir que pase toda la corriente. Porque a un equipo, a un circuito, a un componente, como ustedes quieran verlo, que vaya conectado a un toma corriente, trabaja con cierta cantidad de corriente. Por eso han medido, ¿verdad? Por ejemplo, un foco de 100 vatios, cuando han medido ayer, ¿cuánto era su corriente? Su corriente se podía medir en amper, ¿verdad? Pero cuando han medido un foco ahorrador, su corriente ya no se podía medir en amper, tenía que medir en miliamper. ¿Qué quiere decir eso? Que el foco de 100 vatios, su resistencia es baja. ¿Por qué es baja? Porque deja pasar bastante corriente. Pero en el caso del foco ahorrador, se han debido fijar que se mide en miliamper. Miliamper es de bajo consumo, o sea, pasa por acá poca corriente.
Al pasar poca corriente, ¿qué quiere decir? Que su resistencia es elevada. ¿Está bien? Entonces, eso respecto a esta imagen la que estaba buscando. Fíjense, aquí está yendo la tensión, aquí están yendo a los amperes, que es la corriente. ¿Y qué está haciendo el ómetro? ¿Sí? ¿Qué se está encargando de hacer aquí? La resistencia. No le está dejando pasar. ¿Entienden? A eso refiere lo que es la resistencia. O sea, acá lo que está haciendo el voltaje es, está botando toda la corriente que tiene, pero la resistencia no está dejando que pase toda la corriente. ¿Está bien? Ese gráfico estaba buscando.